Hola estudiantes de Lingüística Aplicada a la Traducción, ¿cómo están? En este video quería acercarles una síntesis sobre el último tema que abarca el programa, que se relaciona con la dimensión sociolingüística del lenguaje, que es la variación lingüística. En esta semana les acerqué bibliografía relacionada con la variación lingüística con temas que se relacionan con, por ejemplo, la lengua estándar, que es acento, de qué hablamos cuando hablamos de acento, de dialecto, de bilingüismo, de la lengua de prestigio, de estilos del discurso. Son dos textos de George Jules, de su libro The Study of Language, capítulo 18 y capítulo 19, que les recomiendo que lean, básicamente también para que realicen el práctico. Y también les voy a acercar información sobre autores de la traducción, como Hatim y Mason, que con una visión funcionalista y de análisis del discurso, ellos también abordan desde el punto de vista de la traducción este fenómeno que es la variación lingüística. Por un lado, quería que pensáramos qué es la sociolingüística. Estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad. Aquí la sociolingüística interactúa con otras disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología social. Y esta interacción marca la perspectiva social y comunicativa del lenguaje, que es la que básicamente estuvimos trabajando a lo largo de todo este semestre. ¿Cuál es el valor de la sociolingüística para la traducción? Nos dice Hurtado Albir en su libro Traducción y Traductología, nos dice que la sociolingüística ofrece herramientas para los traductores para abordar diferentes tipos de problemas, entre ellos el problema de la variación lingüística, también la influencia de la distancia temporal entre el texto origen y la traducción, un problema que no solemos encontrar, los problemas que plantea la transferencia cultural, la incidencia de los aspectos ideológicos en la traducción, la relación entre postcolonialismo y traducción y la relación entre feminismo y traducción. Básicamente nos vamos a centrar en el problema de la variación lingüística, aunque también todos estos problemas están presentes en la traducción, nos focalizamos básicamente en el primero. También a través de Hurtado Albir conocemos el pensamiento de Mayoral con relación al fenómeno de la variación. Según Mayoral, la existencia de la variación lingüística, es decir, las formas diferentes de hablar dentro de una misma lengua, se ha atribuido a causas diferentes como la individualidad del hablante o la singularidad de cada enunciado y las opciones que ofrecen los recursos de la lengua, el léxico, la gramática, la fonología, los valores connotativos del significado, las variables o relaciones respecto a una variante, el contexto social, el contexto situacional, la existencia de sublenguas o variedades y la ideología. Yo agregaría esto que la variación lingüística podemos abordarla cuando entendemos a la lengua con una función, como función y como también como acto de comunicación, en el que siempre vamos a tener por lo menos dos participantes y un mensaje con un propósito retórico. Desde ese lugar, la variación lingüística se presenta como un fenómeno, porque la lengua no hay una lengua en su totalidad única, sino que de ella derivan siempre sublenguas. En sociolingüística, diferentes autores con una visión lingüística abordan el fenómeno de la variación bajo diferentes denominaciones. Por eso la podemos encontrar cuando hablamos de variedades de la lengua, puede aparecer como estudiarlo desde variedades de la lengua, desde niveles de lengua, desde categorías contextuales, entre otros abordajes de manera general, pero también hay niveles de abordaje de manera específica como
dialectos socioculturales o hablar de sociolectos, entre otros. También el Instituto Cervantes nos acerca una definición de variedad de lingüística y, como siempre, el intento es categorizar los diferentes fenómenos de la lengua, en este caso la variación. El Instituto Cervantes nos dice que la variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua según la situación comunicativa, lo clasifica desde situación comunicativa o desde el punto de vista de la geografía, cuando pensamos en dialectos, o de la historia, cuando pensamos en la lengua evolucionando a lo largo del tiempo, en que se emplea y según el nivel de conocimiento lingüístico de quien la utiliza, que este es otro aspecto a tener en cuenta. Así pues, en función de la variable que interviene, se distinguen 4 tipos de variedades. Las variedades funcionales o diafásicas, que tienen que ver con los registros de la lengua y que son las que básicamente conocemos, dependiendo de el tipo de función que cumple el texto, y también pensándolo en términos de campo, modo y tenor, que ya lo estudiamos. Las variedades socioculturales o diastráticas, que tienen que ver con los niveles de lengua, nivel alto, nivel bajo, lengua de prestigio, con el tipo de ocupación, la parte social y estratos sociales que marca el lenguaje. Luego las variedades geográficas o también llamadas diatópicas, que son quizás las más reconocibles, y las variedades históricas o diacrónicas, que tienen que ver con la evolución del lenguaje. También Mayoral, desde una visión traductológica, trata de abordar el fenómeno de la variación y trata de hacer una clasificación. Por un lado lo toma desde el punto de vista del idiolecto, también del tema, la profesión, el género, el tipo de texto y la situación comunicativa. Lo toma también desde la posición social, económica y nivel educativo, desde la actitud, la formalidad, el argot y el tabú, los dialectos geográficos, también desde el punto de vista del género, el sexo, el uso y los usuarios. Y me gustaría centrarme en este último aspecto, la lengua en uso y los usuarios de la lengua, porque desde esta visión tenemos a los autores Hatem y Mason, que ustedes recuerdan que ellos son funcionalistas sistémicos y se apoyan en Halliday. Ellos ofrecen una clasificación que por un lado considera la lengua, el uso de la lengua, y por el otro lado considera a los usuarios de la lengua. Entonces, la variación lingüística de acuerdo al uso la asocia directamente con la noción de registro, que recuerdan que también se asociaba a la de contexto de situación. Es una visión comunicativa de la lengua. Entonces, en el registro marca la variación por campo o tema, ¿no? Según la actividad profesional o la función social que tiene la lengua. La ubica en el campo, ahí vamos a tener una variación. También por modo, la variación según el medio material. Y por el tono, ¿se acuerdan? Es la interrelacional que la distinguimos en Halliday. Variación según la relación entre el emisor y el receptor. Y desde la variación lingüística, desde el punto de vista del usuario, tenemos lo que él llama los dialectos, que se produce esa variación desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista social, según la estratificación social, lo marcan los autores, y después pensando en la lengua no estándar, que es la variación según se usa un estándar o no estándar. Ya van a ver en George Jules que él plantea la lengua estándar y no estándar, y también dentro de la no estándar están las vernáculas, que los invito
invito a acercarse a ese tipo de información que él aporta, que es muy interesante. Y luego, último, tenemos el idiolecto, que es la variación según las peculiaridades lingüísticas del usuario, que esta también es importante. Es decir, que toda esta información que se engloba dentro del registro, los autores nos dicen, Hattin y Mason nos dicen que hay un solapamiento. También lo consideran un continuum en constante interacción. Es decir, que no podemos pensar en el espacio del uso sin pensar en el usuario. Ambos intervienen, se complementan. Toda esta información, toda esta última información la van a encontrar en el capítulo 3, que les voy a acercar de lectura, el capítulo 3 de Hattin y Mason en The Discourse and the Translator. Él desarrolla, ellos desarrollan todo lo que se relaciona con la variación de uso, con ejemplos, y lo desarrollan también con la variación de usuario, también con ejemplos, en todo ese capítulo, que es muy interesante y que es interesante también para aplicarlo a la traducción. Bueno, finalmente quería darles las gracias, quería comentarles que mayormente la síntesis que les acerqué es de Gustavo Orville en Traducción y Traductología, y recordarles que quedo a disposición para todas las consultas que deseen realizar.